Amigos de Expreso de la Razón, bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia, este podcast en el que usted sabe, dialogamos y conversamos sobre los temas más importantes en la vida pública de Tamaulipas. Empiezo por saludar a mis compañeros. Mario Flores. Mario, ¿cómo estás? Miguel, Pedro, un gustazo. Aquí vamos a hablar de temas muy interesantes. Una semana muy movida. Pedro Alfonso García. Mario, Miguel, ya de regreso. Y Mario, pues ya Vamos muy bien. seguimos. La racha. Sigue No la, falla más una semana, ¿no? sigue la racha positiva en esta semana. Pero una semana se grabaron 2 veces. Es verdad. Entonces, Ha habido semanas en las que creo que hasta 3 O han 3 salido, veces, así es que sí, estamos sí. a mano. Estamos ¿no? tabla. No se pueden quejar. Semana importante, semana de mundial. Por cierto, el jueves empieza la Copa Mundial, un tema que también da para mucho de qué hablar. Y en temas políticos, sigue muy candente el país. El fin de semana hubo una elección que, si bien fue una elección muy pequeña, porque se trató de una elección legislativa en Coahuila, pues me parece que sirve como termómetro en un momento coyuntural muy importante para el país en términos políticos, por todo lo que ha ocurrido en la relación de México con Estados Unidos, el caso Sinaloa, en fin, me parece que todo eso se conjuntó para que se pusiera mucha atención sobre lo que pasaba el fin de semana en Coahuila, y lo que pasó finalmente es que el PRI arrasó, lo cual no fue tan sorpresivo porque, hay que decirlo, Coahuila es el último gran bastión priista donde existe un gran control político de ese partido. En todo caso, creo que lo que más se ha remarcado ha sido la derrota fuertísima de Morena, que no solo perdió, sino que cayó en términos porcentuales respecto a su última elección en Coahuila, y también el PAN, que incluso está por debajo del umbral para perder su registro. Una primera lectura de eso, Mario. Pues varios puntos para analizar, Miguel, en este primer tema. Primero, la reacción del PRI por haber ganado... Euforia, sí. La euforia del PRI por haber ganado las 16 diputaciones locales ahí en Coahuila, que estaban, la verdad, las 16 estaban arriba en las encuestas. La euforia del PRI. 2, la reacción de Morena ante su derrota más grande desde su formación. La derrota más grande que ha habido en Morena desde que se formó. Perdieron alrededor del 3-1 versus el PRI. Tercer punto importante, la pérdida de registro de PAN y MC. Es bien importante también, hay que destacarlo. Cuarto punto. Y el verde también. Y el verde. Cuarto punto importante. ¿Qué es lo que va a pasar de aquí para las siguientes elecciones? Primero, hablando de la euforia del PRI. A ver, es el estado que lo gobierna el PRI desde siempre. En otros estados no gobierna. Probablemente en muchas candidaturas no va a tener ni candidatos, en muchas elecciones no va a tener ni candidatos, en muchas partes del país. En Coahuila es evidente que estaban fuertes, por eso ganaron con todo. Ahora, las campañas del PRIismo en Coahuila estuvo interesante, yo la estuve revisando. Comparaban los datos de Coahuila con los que tenemos a nivel nacional y pasaban lo de que estaba pasando con los gobernadores de Morena, lo que está pasando con Estados Unidos, el tema de que soberanía o no soberanía, Andrés Manuel López Obrador. Entonces empezaron a hacer la comparativa de, mira, ¿quieren eso federal contra lo local? Y lo local, de las 10 ciudades más seguras en el país, varias son de Coahuila, tengo entendido, según los últimos cifras que vi. Entonces empezaron a hacer ese tipo de análisis y le funcionó electoralmente. Ahora, Morena no tiene nada que quejarse de esta elección. Hace 2 semanas se fue Andy López Beltrán. Es otro punto interesante, sí. De la elección. Esto no se le pueden achacar a Ariana Montiel, a Citlali Hernández, a la nueva dirigencia de Morena. Las que lo trabajaron fue Luisa María Alcalde y Andy López Beltrán, que pidió licencias o pidió salirse. Pareciera que incluso como huyendo, ¿no?, de este resultado que ya veía venir. Exacto. Entonces, es muy interesante eso. ¿Qué estuvo haciendo todo este tiempo? ¿Cómo le fueron en todas las elecciones que participó? La de Durango el año pasado y la de Veracruz, que también les fueron muy mal. Entonces, ¿qué ha estado haciendo la dirigencia de Morena? Realmente han sido mal coachados. Hay quienes ya dicen que cómo lo está vendiendo el PRI también es bien interesante. Como en Coahuila no entra el narco porque gobernamos nosotros, no pueden ganar elecciones este narcopartido. Así lo están vendiendo. Es la verdad, claro que no, evidentemente. Pero así lo están manejando. También las candidaturas que puso Morena, a Lord Ferrari,
a otra, una chava que se la pasa compartiendo su estilo de vida con viajes de todo el mundo. Pues a Tolini, que es muy polémico, pero bueno, tiene una cierta retórica interesante. Perdieron las 16 candidaturas. Luego el PAN, MC, el Verde. Ahí estamos viendo donde se está definiendo. Estos partidos perdieron su registro en el estado de Coahuila. Entonces, donde se va a definir gran parte de la República entre dos personas, entre el que esté fuerte en ese estado y Morena, que por ser gobierno federal. Ya no tiene la planadora Morena como antes, ya perdió su legitimidad en gran parte, pero sigue estando fuerte por el tema que hemos hablado muchas veces, el tema de los programas sociales. En los estados del norte, más difícil que accedan y que se pueda vender y para ganar elecciones los programas sociales, pero pues bueno, ahí quiero dejar mi primera intervención. Coahuila, si no me equivoco, tiene el gobernador número 18 priista. Desde que surgió el Estado mexicano moderno, desde que está el PRI, Coahuila ha mantenido ese tipo de gobernabilidad. Y yo quisiera hacer un contraste de Coahuila con Tamaulipas, porque el caso de Coahuila es muy parecido al de Tamaulipas, solamente que a Tamaulipas le pasó un suceso extraordinario que destruyó toda esa estructura priista. Sí. Las estructuras priistas tienen origen desde que tiene origen el Estado mexicano. Entonces, en muchas partes del país, el PAN, Morena, PRD, podemos decirlo pasado, agarraron otro tipo de fuerzas, porque, por ejemplo, en la Ciudad de México fue un producto de una fricción nacional que se dio entre el priismo neoliberal y el priismo de calle, que al final el priismo de calle terminó siendo Morena. Por eso es muy común decir que en Morena hay muchos priistas. Exactamente, porque el PRI estaba dividido en dos fases. La fase que era más burócrata, tecnócrata, y la de calle. Los de calle fueron los que terminaron ahí. Pero bueno, regresamos al caso de Coahuila y Tamaulipas. Tamaulipas en 2010 tenía los dos gobernadores más poderosos de su historia, los dos gobernadores más poderosos de su historia, Tomás Yarrington y Eugenio, aún en libertad, tenían estructuras de poder súper fuertes. Habían tenido un carro completo también, sí. Habían ganado por completo al PAN de Felipe Calderón. Yo creo que a la fecha, aún pese a la fuerza que ha tenido el doctor Américo Velarde, la que tuvo cabeza de vaca en 2016, a la fecha, el candidato más fuerte, electoralmente hablando, en la historia de Tamaulipas, fue el doctor Rodolfo Torre Cantú. Rodolfo Torre Cantú iba a llevar el priismo tamaulipeco a otro nivel. Yo creo que se hubiera consolidado un priismo como el que actualmente está gobernando aún en Coahuila, pero mataron al doctor. Dicen que los narcotráfico, otros que el COS, que un capo, que un comando de la Marina, no se sabe aún, se desconoce quién asesinó a Rodolfo Torre Cantú, pero el asesinato de Rodolfo Torre Cantú fue el parteaguas en Tamaulipas para que se viniera toda esta ola de alternancias políticas. Y curiosamente, la realidad actual de Tamaulipas se puede comparar mucho con lo que está pasando en Coahuila. Veamos, Cabeza de Vaca destruyó esas estructuras priistas que se habían mantenido de antaño. Las destruyó de la noche a la mañana. Lo hizo de una forma muy abrupta y muy violenta. Sí. ¿Qué pasó? Se fueron a Morena. Muchos se fueron a Morena. Empiezan a ganar espacios. Llega el gobernador Américo Villarreal al poder. ¿Y con qué realidad se enfrenta el gobernador cuando recién llega al poder? Que el Estado estaba secuestrado por grupos de poder. Sí. En la frontera, en el centro y en el sur. ¿De dónde provienen esos grupos de poder? Dígame cuál es cabecista. Ninguno. Todos son grupos priistas, todos tienen origen priistas. Todos los gobernantes actuales, salvo algunas excepciones, tuvieron un pasado en el PRI. Es lo que está pasando en Coahuila. Ahora sí que What If, como la serie esa de Marvel, tal vez si Rodolfo Torre hubiera ganado. Ese sería el Tamaulipas actual. Pero a lo mejor. Pero un suceso que tuvo una injerencia externa, no sabemos si de la Federación de Estados Unidos, del mismo ejército, no sabemos, de la delincuencia organizada, hizo ese parteaguas en Tamaulipas, en el que al final Egidio como gobernador se pelea con Genio,
Tomás inicia una desgracia política que viene desde Estados Unidos y del panismo. En Tamaulipas todo se fragmenta, llega la 4T, se vuelve a reunir, pero ahora con principados. Lección, Coahuila y Tamaulipas tenían unas estructuras, Coahuila las ha conservado, sigue siendo un bastión del PRI. Y como se los he dicho en otras tertulias, aguas. Yo no creo que el PRI esté extinto. Porque no es menor esto que dices del prismo, de la fortaleza que tiene en Coahuila. Es decir, evidentemente hay que dimensionarlo. Se trata de un estado que en el concierto nacional no significa mucho en términos de votos, pero en términos cualitativos me parece que sí hay algo muy relevante, que es que, tú lo has dicho mucho, Mario, para los gobiernos en turno son muy difíciles las elecciones, cada vez más en esta época. Para el régimen que está en el poder, normalmente sale mal en las elecciones por el desgaste natural, porque hay un descontento cada vez más naturalizado en la ciudadanía. Por eso me parece que tiene particular relevancia el hecho de que el prismo en Coahuila haya obtenido estos resultados, por un lado. Por el otro, creo que también sí debemos verlo como un reflejo de lo que está pasando a nivel nacional, lo que le pasó a Morena en Coahuila. En términos cuantitativos, perdió 5 puntos respecto a la última elección, casi 100,000 votos menos que los que había obtenido en la elección anterior en Coahuila, de Manolo Jiménez. Es decir, es un estado en el que evidentemente a Morena le está costando mucho trabajo penetrar en la estructura política. No solo eso, sino que creo que sí, lo que está pasando a nivel nacional empieza a reflejarse ya en los resultados que pueda obtener Morena. Yo creo que, sin saber a ciencia cierta lo que va a pasar en el caso de Rocha Moya, las acusaciones que mantiene Estados Unidos contra políticos mexicanos, me parece que el daño en la imagen, el daño electoral, está creciendo cada vez más. Me parece a mí que la respuesta del gobierno federal, de la presidencia de la República, sigue todavía siendo vaga, sigue sin frenar este daño que ya se percibe en términos de imagen y electorales. Y me parece que si Morena quiere hacer una elección digna, mantener espacios de poder en el 27, pues para ellos sería urgente cambiar el rumbo de esta respuesta hacia los Estados Unidos. Totalmente de acuerdo con los dos, bien interesante lo que comentan. ¿Qué creo que debe hacer la presidenta? Romper el pacto de impunidad. Ya. Si la misma presidenta mete a la cárcel a los mismos personajes corruptos de Morena que están siendo acusados, digo, en dado caso que sean culpables, empezaría otro periodo de gracia para el mismo partido en el poder. Realmente parece que están defendiendo cosas indefendibles, y el problema de gobernar siempre es que el gobierno desgasta. Ya las funciones del gobernante se van desgastando en el ejercicio del poder. Vemos un caso muy paradigmático que estamos viendo ahorita, el tema de la coordinadora, de la CENTE. Todos los destrozos que están haciendo en la Ciudad de México tratando de cancelar el Mundial, realmente de manera atroz, vil, rompiendo la Ciudad de México, haciendo movilizaciones, pidiendo que abroguen la ley del 2007 de Calderón, que era ley neoliberal, dicho por Claudia en discurso en campaña, ¿verdad? La presidenta les prometió eso y hoy les dicen que no. Tienen un argumento. A ver, lo están haciendo mal, no tienen ni respeto en lo que están haciendo, realmente están causando puro destrozo en el país. Sin embargo, tienen razón en su argumento de que se puede, no se puede. ¿No están siendo razonables? No están siendo razonables. Sin embargo, la presidenta, para buscar la simpatía de un grupo en campaña, de un segmento, que es el segmento de los maestros en el país, prometió abrogar la ley de pensiones del 2007 de Calderón. Y llegan al poder y se dieron cuenta que no pueden hacerlo. Ahora, no es como que estaba un desconocido que en Palacio de Gobierno, estaba AMLO. O sea, no es como que el proyecto de gobierno podría faltarle información. Realmente prometió de más y entregó de menos. Y no lo va a hacer. La coordinadora probablemente a sus dirigentes a lo mejor les van a dar algunos arreglos con ellos
y ya se calma. Pero el año que viene van a volver, y el año que viene van a volver. ¿Por qué? Porque ya le tomaron la medida al gobierno. Yo lo que creo es que a este gobierno de la 4T federal le falta Secretaría de Gobernación. No veo trabajo de gobernación. Lo que está pasando ahorita con todas las manifestaciones, va a ver cuántos grupos manifestándose el día 11, el jueves. Sí. CENTE, los las madres buscadoras, jubilados los de Ayotzinapa, CFE y Pemex. los de Pemex y CFE. Va a haber un chorro de grupos manifestándose. ¿Por qué? Porque quieren mandar un mensaje afuera. Ese es el problema de prometer de más y entregar de menos. Ahora, el problema de nuestra democracia es que en periodos electorales los candidatos tienen que prometer y muchas veces no saben con qué se van a encontrar, pero abren, porque quieren votos lo inmediato y piensan que el ciudadano se debe de callar el día después de la elección, que participar en democracia solo es ir a la jornada electoral a emitir tu voto. Participar en democracia es participar todos los días. El ciudadano tiene que... El mismo López Obrador, tenemos un pueblo politizado, tonto el que piense que el pueblo es tonto. Son frases del mismo fundador de Morena. Entonces, ese es el problema que estamos viviendo ahorita y le está pegando por todas partes. Yo veo en Morena además un error que por naturaleza lo comete el PAN, porque es parte de su naturaleza política, no puede hacer lo contrario, pero Morena sí lo puede hacer y lo está ignorando al igual que el PAN. Y es el caso que tú acabas de hablar recientemente, Mario, del tema del pueblo. López Obrador en su discurso siempre ha sido referencia al pueblo, al sabio pueblo, etc. Sí, pero ese pueblo tiene segmentos. Sí, claro. Y a ver, la estructura partidista del PRI está basada en la leninista, en la que creó lo que fue la Unión Soviética. Y parte de esa estructura partidista era tener muy bien contemplados los sectores de la población. Y digo, vamos a hacer la diferencia. López Obrador habla del sabio pueblo y acá fue un gobierno comunista, el de la Unión Soviética. Entonces, tiene similitud. El PRI agarró los sectores de la población, los ganaderos, los agropecuarios, podemos decirlo, agropecuarios, obreros, comerciantes, patronales. A todos uno los tiene bien contemplados. A ver, yo te hablo de otra manifestación, ahorita estamos hablando de la gente. ¿Y los orgueros? Sí. Tienen todo su derecho a manifestarse. Los orgueros ahí están bloqueando las calles, las carreteras, etc. Pero eso es también por la falta, ya deja tú de una estructura partidista del mismo gobierno, de un gobierno que esté atendiendo a esos sectores, que los tenga, no estoy haciendo aquí un recuento o una antología de nostalgia del corporativismo priista, pero sí había una estructura de gobierno y de partido que estaban atendiendo a esos sectores poblacionales. A ver, les voy a comentar, por ejemplo, un gran boquete que tuvo Cabeza de Vaca, pero que también lo tuvo Morena. Susana Prieto. Sí. Susana Prieto le hizo la vida de cuadritos a la Borrega y le hizo la vida de cuadritos a la líder sindical en la frontera de Tamaulipas. Líder sindical. Y causó graves daños a la economía fronteriza. Sí. Pues la paralizó. Sí. La paralizó con su movimiento. ¿Pero por qué fue? Porque no había un estado, ni federal, ni estado, o sea, Tamaulipas, que estuviera atajando esos sectores de la población. Claro. En los tiempos priistas llegaba una Susana Prieto y ya todos los del gremio estaban cooptados. Sí. Querían unos orgueros levantarse, ya una gran parte estaba cooptado también por la estructura partidista, por la estructura del Estado. Sí. Y es algo que han omitido tanto Morena como el PAN, y que es parte de la naturaleza del Estado mexicano. El Estado mexicano está conformado por todo eso, porque quienes lo crearon los priistas. Sí. Entonces, esas reglas ya están escritas. No las tienes que seguir como el PRI, no las tienes que seguir con el PAN. Haz tu propio manual. Oigan, concuerdo. Y este tema de Coahuila nos lleva a otro que me interesa abordar con ustedes. Una debacle gravísima del PAN en esa elección. Yo creo que es el otro gran tema a discutir en esa elección. Se están repartiendo culpas en este momento a nivel nacional. Unos dicen que fue por no ir en alianza. Unos decían que si iban en alianza iban a minimizarse aún más. En fin, es un tema que quedará para mucho de cara al 27, pero en Tamaulipas se está poniendo buena la interna panista, lo que parecía una contienda
un poco pues sin sabor, se puso interesante con acusaciones muy graves, cruzadas entre una y otra planilla. Ustedes saben, una encabezada por Omeira López y Francisco Javier Garza de Cos, y en la otra César Truco Verástegui y Gloria Garza, Gloria Garza como cabeza, como aspirante a la presidencia. Evidentemente la otra planilla pues es vista como la representación de los cabeza de vaca, y esta pues la que responde a los intereses truquistas. Me da a mí la impresión de que lo que estamos viendo es que el PAN está vivo, más allá de que cómo pueda resultar este conflicto interno, si les pueda resultar benéfico o no. Hay una impresión de que no, evidentemente, pero da muestras de que hay interés de los grupos panistas por hacerse del control del partido de cara al 2027. Muy marcadamente estamos notando que los cabezas de vaca no tienen la menor intención de soltar el control del partido. Por el contrario, me parece que están apostando fuerte para mantener bajo su sello la estructura formal del partido de cara a la elección de 2027. No, definitivamente, Miguel. Mira, ¿qué ha pasado en el PAN Tamaulipas? Primero, es bien interesante eso que dices de que parece que estaban muertos y no, hay movimiento, simplemente estamos hablando de ello. Cuando hay conflicto entre partes políticas por la posesión de algo o por un puesto, significa que hay algo que defender y hay algo ahí que se puede recuperar. Entonces, ahí en cuanto al tema del panismo, lo que pasó fue lo siguiente. Desde el año pasado tuvo que cambiar la dirigencia del PAN en Tamaulipas, no ha cambiado hasta ahorita. El CEN del PAN Nacional mandó providencias hace poquito para que ya se haga la elección. Entonces, el 6 de mayo de este año ya empezaron con todos los movimientos de las campañas y todo. Ya se tiene que elegir ahorita ya en unos días. En julio, perdón, en un mes. Ya se tiene que elegir al nuevo dirigente del PAN, y hay dos centros de gravedad, como dices, el truquismo y el cabecismo. En cuanto a ¿por qué se retardó tanto la elección? Es porque pues, los cabecistas no quieren dejar el poder. Ahora, ¿cómo se iba a elegir el Consejo Estatal y la nueva presidencia y secretaría general del PAN aquí en Tamaulipas? ¿Cómo se iba a elegir? Pues a través del Consejo, que generalmente ha sido así. Pero resulta que 28 consejos municipales decidieron que no aceptar esa propuesta y que vote la militancia. Evidentemente cargados hacia el equipo del truquismo, de Gloria y sí, Truco. Porque el Consejo Estatal está controlado por el cabecismo. Porque habría sido una elección. Exactamente. La última vez que hubo elección fue en el 2022, donde todavía tenía todo el poder el cabecismo aquí en Tamaulipas. Entonces, es bien interesante esa situación que pasa, porque llega al registro Gloria con el Truco, con el apoyo de 3,000 simpatizantes, afiliados al PAN. El PAN en Tamaulipas son 10,000 personas. O sea, y Omeira y Garza y Cos no llegaron ni con 1,000 firmas de apoyo. Es evidente que ya estaba una cargada a favor de este grupo, pero sale la noticia que en el consejo, en la lista que metió el Gloria Truco, vienen ahí una persona con ciertos antecedentes con el crimen organizado, investigado por Huachicol y todo. No puede hacer de otra manera en Tamaulipas. Quieren clausurar su grupo. Entonces, se están dando con todo. No sé qué va a pasar, no sé qué va a decir el PAN Nacional. Ya es una disputa interna, pero ¿qué existe en juego? El presupuesto del partido, que pasó de ser un partido de Estado que controlaba elecciones a través de los programas del Estado, a ser un partido que vive de las prerrogativas. Y dos, las candidaturas del siguiente año. ¿Quién las va a entregar? ¿Quién las va a tener? El que tiene el control de esos dos, tiene el control del partido y del poder del partido. Yo, en primer lugar, quisiera decir mi respeto para las dos contendientes, Gloria Garza y Omeira. Ellas se me hacen militantes de altura. Ahora voy a hablar de los demás. Los cabeza de vaca apoyan mucho a Garza de Cos, pero el oportunismo siempre ha sido una constante con Garza de Cos. Si ha habido alguien que ha traicionado a cabeza de vaca reiteradamente, Garza de Cos. En el caso del Truco, es un excelente operador político para el PAN, pero es muy buen operador político. Entonces, cuando no la ve cerca, como cuando no ve que le va a ganar, pues la negocia. La deja pasar. Sí, y hace negociaciones.
Los cabeza de vaca no tienen margen para ninguna de las dos cosas. No tienen margen ni para un garza de cos que se va a terminar vendiendo, ni para un truco que puede terminar pues haciendo lo mismo, pero luchando un poco más. Yo creo, lo platicábamos ayer, que los cabeza de vaca van a fomentar o sea, con la mayor posibilidad, lo más que puedan ellos, que el cachorro siga. Ellos van a querer a alguien totalmente a modo, que puedan estar controlando, porque tienen 3 áreas muy importantes que pueden disputar. Tampico, Victoria, porque Victoria, pese a todos los sondeos que se han hecho, la verdad es que no hay una verdadera película de todo lo que dejó Óscar Almaraz, que tenía un capital político muy fuerte en Victoria. Y por otro lado, Nuevo Laredo, que pese a que los Cantú Rosas han hecho un trabajo muy reconocible en la ciudad, entre las élites laredenses el PAN pesa mucho y sigue manteniendo una fuerza tan grande que pues los últimos alcaldes que ha tenido el municipio pues han sido del PAN, incluido el mismo Carlos Enrique. No van a soltar eso los cabeza de vaca. Van a querer postergar lo más posible la permanencia de Cachorro. Le veo un poco más de ventaja al truco, pero yo considero que el hecho de que Omeira y Garza de Cos lleguen va a depender mucho de estos golpes que están dando los cabeza de vaca, como el que le acaban de dar al truco y a Gloria. Sí, fue un golpe muy certero que me parece que sí puede pesar en una balanza que se veía muy inclinada a favor del truco, porque como ustedes decían, pues en una elección abierta a la militancia era evidente que la mayoría de los comités municipales los controla Truco Verástegui. Es evidente, también hay que decirlo, que entre la militancia real, el panismo, por ejemplo el de Tampico, el de algunos sectores, pues hay un desencanto muy marcado con los cabecistas, ¿no? Los responsabilizan de la debacle electoral que han sufrido, los responsabilizan de los negativos tan altos que tiene actualmente el panismo en Tamaulipas, lo cual me lleva también a preguntarles más allá de estos municipios donde yo coincido, me parece que Tampico, sobre todo, pero Victoria y Nuevo Laredo pueden ser bastiones del PAN, más los municipios pequeños de la región centro-sur, por ejemplo, donde sabemos que hay importante presencia panista. Más allá de eso, ¿le ven posibilidades al panismo, por ejemplo, de disputar el control del Congreso del Estado, que es una batalla importantísima para la gobernabilidad? Pues va a depender mucho de las candidaturas a las alcaldías, que van juntos. En el 27 van las alcaldías, va las diputaciones federales y van las diputaciones locales. Va a depender mucho, pero a ver, nada más lo que acaban de decir para ver cómo viene de Morena. Probablemente el PAN esté muy fuerte en Tampico para ganar, es la realidad. En Victoria va a competir muy fuerte. En Nuevo Laredo va a competir también muy fuerte. En Reynosa no está Morena. En Reynosa está el Macchiato, que es verde o cualquier otra cosa. Y en Matamoros se le ha complicado el caldo al alcalde. Sí. Entonces, ¿en qué está parado Morena en Tamaulipas? Va a ser una elección bien complicada para el partido del gobernador, porque realmente va a estar competidas las ciudades, y al estar competidas, van a arrastrar las diputaciones locales. La Diputación Federal, ponle tú que a lo mejor sí queden un poco más en manos de Morena Nacional y un poquito más haya juego ahí, porque pues, es lo que le importa al gobierno federal, pero lo que respecta a las diputaciones locales y las alcaldías va a estar muy peleado. Ahora, sí creo que MC ha crecido en Tamaulipas. No en todos los municipios, a lo mejor no van a meter candidatos en todas partes, probablemente, pero lo que es en las ciudades grandes, para sacar entre un 10, 15, 20% lo pueden arrancar. Entonces va a ser bien importante también cómo participe MC. Y en una de esas hasta se le escuela en alguna ciudad. Entonces, realmente sí le veo posibilidades a la oposición en Tamaulipas. Al PRI no. Realmente al PRI no, mínimo en Tamaulipas. Pero sí veo una elección muy contendida en el 2027. Es que la curiosidad de MC Tamaulipas es muy distinta a la de otras partes del país porque MC surge del PAN. Sí. O sea, surge de grupos panistas. Entonces,
No llegaron, ahora sí que con las fobias que tenían los priistas, porque los priistas hubo un tiempo en el que estaban totalmente conflictuados todos. Y la imagen inicial de Gustavo, compositor, hizo un gobierno decente en Victoria, etc., le ayudó mucho a su fuerza. Actualmente ya es un grupo más variado, ya más diverso, ya hay más orígenes. Creo que están logrando algo que Morena no ha logrado aún, que es empezar a formar sus cuadros propios. Sí. Ya empiezan a tener políticos que prácticamente son totalmente de movimiento ciudadano, que incluso, por ejemplo, hay algunos adoptados, como que adoptó otros partidos. Por ejemplo, recordemos que en el PAN adoptó a Mario Ramos. Mario Ramos surgió de MC. Ya hay camadas, o sea, ya MC ha tenido pequeñas, pero ha tenido sus camadas de militantes. Y a Morena no le veo a nadie. A nadie. Yo sigo viendo puras figuras de otros partidos. Sí hay una, no militancia, pero personas que han estado desenvolviendo dentro de la esfera del gobernador Américo Villarreal, pero las veo muy debalagadas, no las veo como que las vayan a utilizar en el partido para algo, porque siguen los mismos nombres de siempre. Y eso me lleva a preguntarles cómo ven a Morena en todo caso para el 27. En cuanto a la selección de candidaturas, yo veo algunos municipios muy complejos de resolver, verdaderos rompecabezas. El caso de Reynosa, yo sigo sin ver cómo van a resolverlo de manera satisfactoria para ellos, ¿verdad? Pensando en que quieran retener el municipio, porque como tú decías, no es un municipio que gobierne Morena, es un municipio que gobierna Maqui Ortiz y Carlos Peña. Que en el momento en el que les sean cerradas las puertas de Morena, como todo hace indicar que va a ser, pues seguramente van a buscar la candidatura del Partido Verde. El mismo caso de Nuevo Laredo, donde pareciera que todo apunta a que la candidata va a ser la secretaria de Economía, Ninfa Cantú de Ándar, que no sé qué tanta sintonía tenga con los Cantú Rosas. En fin, hay municipios donde se podrían prender focos rojos y donde se necesita esto que tú decías en un principio, labor de diálogo, de gobernabilidad, ¿no? Sí, definitivamente. La veo difícil para Morena, ¿eh? Muy difícil para Morena en Tamaulipas. Mínimo en Tamaulipas. Obviamente a nivel nacional otro gallo canta. Pero aquí en Tamaulipas realmente no veo tan fácil las cosas. Veo los municipios muy complicados, los grandes. Evidentemente los municipios chicos pues no le meten tanto interés los partidos que no están en el poder porque tienen como ordenan las campañas a través de las prerrogativas, pues no tienen tanto para poderse mover en todo el estado si quieren ganar los municipios importantes. Va a estar bien complicado para Morena de Tamaulipas, sin duda. Y no veo cuadros que se estén formando, los mismos personajes que han estado una y otra vez participando en la cúpula de Morena en el estado, que también no sé qué va a pasar con todas las acusaciones que vienen de Estados Unidos, no sé a quiénes van a estar implicados. Ahora, también eso no significa que sean culpables, pero el golpe público, claro, el golpe público cada vez va a ser más fuerte para estos personajes. Ahora, a ver, tú acabas de decir algo muy importante. A ver, vamos a hablar de un personaje que no solemos mencionar. Bueno, tal vez nosotros sí lo hemos mencionado en algunos trabajos, pero no lo mencionamos aquí en Tertulia. Pero a ver, voy a mencionar a Tomás Gloria, el subsecretario de Gobierno. Sí. Ahorita es del Verde. Morena Verde, no sé. Su pasado es priista. Fue su pasado es priista. Sí. Podríamos considerar que Tomás Gloria es de los pocos del gabinete, con sus cosas buenas y todas sus cosas sumadas en montón malas, que es el único que tiene una capacidad operativa política de los pocos en Morena, no sé cómo decirlo, pero bueno. Él es del Verde. Su origen es priista. Su lealtad estaba al exgobernador Egidio Torre Cantú. Yo lo veo más priista y etc. que cualquier cosa. Digo eso porque la estructura del Verde, por eso yo se los menciono muchas veces, se me hace más similar a la de Coahuila y son ellos finalmente. Que el mismo Morena. A ver, yo lo he repetido muchas veces, no lo digo para mal ni para bien,
para bien de él, sí. Pero yo siempre he dicho, un factor determinante en victoria en la próxima elección va a ser Eugenio Hernández Flores. Con cabeza de vaca no se veía eso por lo que hizo, lo que le hizo, pero ya tenemos de regreso a Genio. ¿Cómo va a operar Morena, por ejemplo, una fuerza política tan grande en la ciudad como la de Eugenio? Ahora, bajo el contexto de que ya no hay un Óscar, tal vez a un Óscar lo podrías ahí medio interceptar, etc. Ya no está esa estructura, pero sí está Genio. Y Óscar al final, pues era gente de Genio. Entonces, así lo vemos en el estado. Tú mencionabas también el caso de Matamoros, de Granados. Mario López está operando. Sí. Con o sin visa, está operando. Y está metiéndole ya trabas a Granados. Puede que el Verde les dé una sorpresa en Matamoros. Puede que el Verde vuelva a hacer lasaña en Reynosa. Ahí veo una Magali de Andar muy fuerte que trae grupos de poder parecidos a los de aquí. Pero acá traen una Claudia Hernández, está JR, etc. O sea, tan buenas las vencidas políticas. Y no veo desde el poder estatal, por convicción política, una presión como las que realizaba Cabeza de Vaca, de, oye, te voy a aventar 10 carpetas y quédate congelada. Yo no veo al gobernador en ese afán. Y esa convicción que él tiene de no amañar, de no enturbecer las elecciones, pues al final es un arma de doble filo, porque él tal vez no lo está haciendo, pero en los municipios sí lo están haciendo evidentemente. Y todo ello, y digo, yo sé que insistimos mucho en eso, pero la elección del 27 se va a dar a unos meses de la del 28, es decir, de cara a la sucesión. Terminando la elección del 2027, va a estar al rojo vivo la lucha por la candidatura a la gubernatura. Es decir, sería cuestión de días o meses para que se estuviera eligiendo a quiénes van a ser los candidatos a la gubernatura de Tamaulipas, lo cual evidentemente va a depender mucho de cómo terminen configurándose los grupos políticos en el 27. Definitivamente. Estamos ante un escenario complejo, amigos. Se va a poner bueno, va a haber muchos temas para tertulia, es lo bueno. Sí. Vamos a seguir teniendo muchos programas. Muy bien, pues muchas gracias, compañeros. ¿Algo ¿Cómo que es el añadir? cuento cuando despertó el dinosaurio todavía seguía ahí? Ese pudo haber sido el título de este programa. Ese es el título, sí. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana.